ya muchos meses los que estamos trabajando juntos y juntas, desde más o menos desde abril del año pasado, donde tuve el placer de conocerla y donde me abrieron los ojos en cuanto a este drama que se vive en numerosas familias de Andalucía. Los trastornos de conducta alimentaria, Patricia después nos explicará más detenidamente lo que consisten y lo que conllevan y acarrean en el seno familiar. Y esta charla la hemos organizado desde Izquierda Unida con motivo del día del 2 de junio. La semana pasada, el martes, fue el día de acción contra los trastornos alimentarios y con motivo de este día queremos visibilizar y queremos poner en la palestra y en la opinión pública todo aquello referente a los trastornos de conducta alimentaria, que recordemos que es la tercera enfermedad crónica del mundo. Está muy feminizada, donde el 90% de las personas que lo sufren son mujeres. Una de cada 200 personas son las que sufren este tipo de trastornos y tienen muchísimas recaídas. También hay que tener en cuenta que las personas que lo sufren son tremendamente jóvenes, por lo que estamos hablando de una juventud que ha sido prácticamente robada. Aunque el 90% de las personas que lo sufran sean mujeres, en los hombres, donde lo podemos ver principalmente es también a través de la vigorexia. Os quiero dejar con Patricia Cervera. Ella y su colectivo consiguieron recaudar o recopilar nada más y nada menos que 327.000 firmas hace un año y se las trasladaron al Parlamento de Andalucía, donde pedían la creación de 2 unidades de trastornos de conducta alimentaria en Andalucía. Una en Andalucía Oriental y otra en Andalucía Occidental, donde tuviera personal especializado, donde también tuviera atención específica dentro del comedor. Y vemos que desde que se aprobó la proposición no de ley entre mayo y junio del año pasado, vemos que los plazos donde se comprometió el gobierno andaluz a realizar este tipo de unidades no se terminan de cumplir. Sin más, os quiero dejar con Patricia Cervera, que es ejemplo de lucha, ejemplo de tesón por terminar de una vez por todas con esta enfermedad en su seno familiar. Y sin más, os presento a Patricia. Patricia, adelante. A ver, ¿ahora? ¿Se me oye? Ahora, vale. Sí. Disculpad, es la primera vez que hablo por aquí y todavía me cuesta trabajo. Bueno, había dado las gracias, o estaba dando las gracias tanto por la presentación, como bueno, a ti, Chu, en particular, que sabes que desde nuestro colectivo te tenemos un cariño inmenso a nivel ya personal incluso, porque esta lucha la has hecho tuya. Te has sensibilizado, has comprendido lo que se esconde detrás de este drama que vivimos muchísimas familias. Y bueno, yo quería recordar un poquito cómo empezó esta lucha hace un año, aunque en realidad en cada familia no lleva un año, lleva muchísimos más años. En mi caso son 9 años de lucha, además sin tregua. Una de las tantísimas veces, de un peregrinaje continuo por distintos dispositivos asistenciales, porque en mi caso yo detecté, y esto siempre lo voy a decir, no consiste solo en detectar, que a veces el mensaje que se transmite a la familia, que es muy importante, son los síntomas o las características de la enfermedad para detectarla a tiempo y poder tratarla. Pero claro, ¿qué ocurre si tú detectas la enfermedad, como fue mi caso, la detectas rápido, porque yo ya la conocía,
pero no encuentra respuesta en el sistema sanitario. Entonces, el peregrinaje que hemos sufrido, tanto mi hija como yo, luego ya he sido consciente de que no ha sido un caso aislado, sino que hay muchísimas familias que se han unido a aquella lucha que empecé yo una madrugada, empecé en la plataforma de Chain, después de venir de una urgencia, de pasar más de 10 horas, en el que mi hija en una situación muy, muy crítica, yo sabía que en mi casa se me iba a morir, le iba a dar un fallo cardíaco, le iba a pasar cualquier cosa, porque ya estaba en un estado, como digo, muy crítico y muy extremo. Sin embargo, en estas condiciones, después de pasar más de 10 horas en urgencia, bueno, pues le daban el alta porque realmente no sabían qué hacer con ella. En estos 9 años hemos estado en otras comunidades autónomas donde sí que tienen estas unidades especializadas. A diferencia de Andalucía, son comunidades autónomas que llevan décadas con estas unidades de tratamiento y estos tratamientos especializados implantados. ¿Qué ocurre cuando tú vives eso en primera persona y te das cuenta que en otros sitios sí hay, pero aquí no? Al final la enfermedad, que es lo que yo quiero también transmitir, la enfermedad supone un desgaste tan alto a nivel, porque es una enfermedad que no solamente afecta a la persona, sino que es una enfermedad, al final toda la familia termina enfermando, desgasta muchísimo. Entonces no te quedan fuerzas, ni físicas, ni psicológicas, ni te queda tiempo para emprender más batallas. Entonces asumes los golpes que vas recibiendo, que te van desgastando cada vez más. ¿Qué me pasó esa madrugada y por qué empecé yo esta campaña? Bueno, porque ahí sentí, fue una de las veces, me ha pasado más de una vez, que he sentido que perdí a mi hija, pero en aquella ocasión fue como decir, esto tiene que tener un sentido, mi hija se va a morir, yo posiblemente vaya detrás, seguro que hay muchas más familias que no solamente que están pasando esto, sino que si esto no cambia, van a seguir pasándolo porque esta enfermedad no va a desaparecer. Y yo tenía que encontrar un sentido a aquello que estaba sucediéndonos en ese momento. Y esa madrugada, pues empecé, como digo, la campaña, fue la primera vez que yo tenía contacto con esta plataforma. Empecé a mandar escritos a la consejería, al presidente del gobierno andaluz, al presidente del gobierno estatal, escribí a los ministerios fiscales, escribí incluso a la Casa Real, quiero decir, escribí a todos los sitios. Llamé, mi idea era, tenía que llamar a todas las puertas y era, no era ya un grito de auxilio, sino una exigencia, porque no estamos suplicando nada, estamos exigiendo lo que es un derecho fundamental, que es el derecho a la salud y que es el derecho a una vida digna. No tenemos que rogar absolutamente nada. Y bueno, y a raíz de esta petición en Chain, pues en una semana se consiguieron más de 300.000 firmas y en mayo, hace un año justo, entregamos esta firma. A raíz de esa campaña se unió muchísima gente, se puso en contacto mucha gente conmigo, contándome sus testimonios desgarradores. Como yo digo, en mi mochila yo llevaba la historia mía personal, la de mi hija, pero cada historia que me iban contando, mi mochila iba llenándose de esa nueva historia conmovedora, que es la que a mí me ha estado dando fuerzas todo este tiempo, porque os aseguro que para mí ha sido un precio muy alto a pagar todo este año de lucha intensa, pero esas historias con nombres y apellidos, esas personas son las que me han dado la energía necesaria para darles voz, porque no olvidemos que es una enfermedad que es silenciada y silenciosa, pues precisamente por el desgaste, precisamente esta gente, estas personas se quedan sin voz. Y yo me sentía responsable, conociendo su historia, de tener que darles voz, por muy mal que yo he estado en muchísimas ocasiones. Es un compromiso personal que he adquirido y que voy a seguir llevando adelante, pase lo que pase, hasta que consigamos aquí en Andalucía tener esas unidades, al menos las 2 unidades que se comprometieron desde la consejería el mismo día que entregamos la firma, que fue un 28 de mayo. El mismo día publicaron en la página del SAS, publicaron que se iban a crear estas 2 unidades especializadas, que eran conscientes del déficit que había, que estaban muy sensibilizados. Y bueno, y en este caso, Chu os puede explicar mejor las distintas iniciativas parlamentarias que se han llevado a cabo, han sido preguntas de control, que fue donde se arrancó el compromiso del consejero, aparte del que conseguimos cuando hicimos la entrega de firmas.
la proposición no de ley, donde se estuvo debatiendo, además fue muy intensa. Las familias que acudimos al Parlamento lo vivimos como un acto de respeto y consideración hacia nuestro sufrimiento. Fue muy emocionante para nosotros el estar escuchando cómo se preocupaban de algo que en años no se habían preocupado. Y bueno, y la votación finalmente, cuando se aprobó por unanimidad, después de escuchar las intervenciones de todos los grupos parlamentarios, pues fue muy emocionante. Obviamente se nos saltaron las lágrimas, nos permitieron levantarnos, cosa que nos satisfizo mucho en aquel momento. Y teníamos muchísimas expectativas porque por fin se nos estaba escuchando. ¿Qué ha pasado después de un año? Pues que estamos prácticamente en la misma situación. Durante este camino, algunas personas más que otras, como digo, nos hemos dejado la piel y empezaron a dar largas porque se habían prometido estas unidades para septiembre. Llegó septiembre, no había ninguna unidad, dijeron que para octubre no había unidad. En diciembre hicieron una pseudo inauguración de una unidad en Málaga, pero aquello realmente ahora mismo son unas consultas externas y no es la unidad como la que visitó la propia consejería, que fue a Ciudad Real, en donde ha estado no solamente ingresada mi hija, muchas familias que están en la asociación han pasado por esta unidad de Ciudad Real, que realmente se ha dedicado a asistir a personas de Andalucía, porque Andalucía no se hacía cargo de estas personas. Y tengo que recordarlo siempre, Castilla-La Mancha o incluso Murcia, que tiene una unidad de trastornos alimentarios, son comunidades autónomas. Castilla-La Mancha tiene 2 millones y tiene 2 unidades, por las 2 ha pasado mi hija. Andalucía tiene más de 8 millones y medio y no tiene ninguna unidad de trastornos alimentarios. Es algo que la gente dice, pero es verdad. Cuando lo oyen, alguien que no está relacionado con el tema, dice, pero eso no puede ser verdad. Sí, es verdad. Y de hecho, tengo que decir una cosa aquí también, me estoy enrollando un poquito, ahora te pasaré, Chu. Me acuerdo al principio, yo cuando esta noticia saltó a la prensa, empezó en la prensa local, yo me acuerdo que incluso en Granada, el propio delegado de salud llegó a decir que sí que había unidades, luego se disculpó y se dio cuenta, bueno, de que realmente no existían estas unidades. Y yo me acuerdo que tenía que decir, mira, no soy a los periodistas, digo, no soy una madre loca que acaba de encontrarse un esqueleto en el armario, ¿no? O sea, sé de lo que estoy hablando, llevo muchos años, sé cuál es la situación, sé el problema que tenemos, pero a la gente, lo que quiero decir con esto es que le costaba creérselo. No se creían que realmente en Andalucía tuviéramos ese abandono con estos trastornos. Entonces, bueno, si te parece, Chus, te voy a pasar para que tú expliques un poquito lo de las iniciativas que se han llevado a cabo y las que están previstas también, y ahora ya después continúo, ¿vale? Muy bien, Patricia. A ver, desde el momento, como bien ha dicho Patricia, que se registraron las firmas, ya a los pocos días se llevó a cabo el debate de una proposición no de ley. En esa proposición no de ley, que es un texto que se presenta en el Parlamento con una serie de acciones para que el gobierno andaluz de turno, en este caso el que tenemos, la realice, pues le dio un visto positivo de forma unánime a todos los puntos que se acordaron. Desde nuestro grupo parlamentario se presentaron 8 enmiendas. Entendíamos que los trastornos de conducta alimentaria tenían que no solamente trabajarse desde el área de salud o desde la Consejería de Salud. Planteamos enmiendas para que Empleo también tomara carta en el asunto, porque tiene muchísimos problemas, tanto los familiares como las personas que sufren trastornos de conducta alimentaria, tanto para la inclusión en el mundo laboral como para la conciliación. Entonces pusimos esa enmienda. También hablamos desde el aspecto educativo, donde como maestro me veía en la obligación de presentar propuestas, ya que la educación tiene un papel muy importante en el aspecto emocional. El otro día lo estuvimos hablando en Canal Sur, donde destacábamos principalmente
que la sociedad enseña a los niños y a las niñas a vivir siempre en la cresta de la ola, cuando en realidad cuando alguien hace surf, donde menos tiempo está es precisamente en esa cresta. Es decir, estás continuamente nadando a contracorriente, estás preparándote para subirte a la tabla, te tienes que preparar el cuerpo también cuando te caes y sobre todo volver otra vez a iniciar la actividad. Y eso, evidentemente, hay que enseñarlo tanto en el seno familiar como en la educación, algo que actualmente en muchos casos no ocurre. Es decir, le tenemos que dar herramientas a nuestros niños y a nuestras niñas para que combatan el tema de la frustración y sobre todo algo muy importante como son las redes sociales, donde se basan en unos likes según si su imagen es buena o es mala. Y eso ahí tenemos que actuar de forma urgente. Otro aspecto en el que abordamos con la enmienda era en el papel de la RTVE, es decir, de la radio y de la televisión andaluza. Como un ente público debe dar, en primer lugar, visibilidad a este problema, que eso sí lo hemos podido conseguir. También tiene que conseguir que se conecten los problemas sociales con la radio y con la tele y también transmitir información. Y una cosa muy importante, el papel de la prevención. Tenemos que eliminar todos y cada uno de los estereotipos nocivos que favorecen los trastornos de conducta alimentaria. Pues una vez debatida esta proposición no de ley y viendo que se aprobó, le dimos un voto de confianza al Consejo de Gobierno para que pusiera en marcha todos aquellos aspectos que se aprobaron. Viendo que pasaba el verano, viendo que estábamos en septiembre y no se había hecho, le preguntó uno incluso de su mismo partido que cómo llevaban la unidad de trastorno y dijo que se iban a poner en marcha en octubre. En octubre llegaba y no se ponía en marcha. Pues ya volvimos nosotros a preguntar al consejero en esta temática. Y el problema es que nos encontramos con un consejero que en ocasiones tiene una actitud, desde mi punto de vista, un poquito de arrogancia, donde no admite los errores y donde promete siempre que va a realizar este tipo de unidades, pero llega la fecha que ha dicho y no se ejecuta y no hace una autoevaluación de aquello que tiene que mejorar. Viendo que llegaba diciembre, donde se habían prometido que se iba a inaugurar una de las 2 unidades de trastornos y se inauguraba, como ha dicho Patricia, a medio gas, pues presentamos una serie de preguntas y de documentos para que la administración nos garantizara datos fidedignos de cómo está en Andalucía el problema de los trastornos de conducta alimentaria. Uno de los datos principales es saber qué censo real hay, es decir, cuántas personas hay en Andalucía que están afectadas por los trastornos de conducta alimentaria. Ya lo dijimos el otro día, donde hay un baile de cifras abismal. Es decir, el SAS dijo hace tiempo que había unas 700 personas, después el Ministerio que unas 7.000, luego hay unas estimaciones de que hay 70.000 personas en España. Y según otros estudios, y según varias notas de prensa, hay una estimación de 400.000 personas que pueden estar afectadas por este tipo de trastornos. Es decir, hay un baile de cifras muy grande que se tiene que, evidentemente, corregir. Y es lo que le hemos pedido también al Gobierno de la Junta, el cual todavía no nos ha facilitado esos datos. Entiendo que con la situación de crisis sanitaria que hemos sufrido, pues entiendo que mucha de esa información pues vaya más a cuentagotas y se ralentice el proceso. Pero ya son bastantes meses los que estamos esperando este tipo de cifras para poder abordar de forma directa. Y en eso estamos. Hemos solicitado también comparecencia a pleno y en comisión del consejero de salud para efectivamente hacer una radiografía y una fotografía de cómo están los trastornos de conducta alimentaria para saber cómo estamos, qué es lo que se va a hacer actualmente y qué es lo que vamos a hacer de aquí en unos meses venideros. Que en esa cuestión Patricia nos quería comentar un par de proyectos sobre, además de los 2 trastornos, de las 2 unidades de trastorno de conducta alimentaria, cuáles son los objetivos del colectivo de cara a un futuro, independientemente de este tipo de unidades. Patricia. Vale, espero que se me oiga ahora. Vale, bueno, antes quería hacer unos apuntes a lo que tú también has dicho, ¿no? El tema de los datos. Entre todos los escritos que presenté, que se me ha olvidado que también abrí por 2 veces además expediente en el Defensor del Pueblo, en el estatal y en el andaluz,
que bueno, el defensor andaluz dio conforme con que iban a abrir estas 2 unidades, pero bueno, todavía estamos esperando, ¿no? Como digo, volví a escribir otra vez al defensor. También pedí a través de transparencia, de la ley de transparencia, pedí estos datos, ¿no? Datos de prevalencia, datos de incidencia de los distintos diagnósticos que hay ahora mismo de trastorno alimentario. Y de ahí esta cifra, en principio de irrisoria, de 700 personas, lo cual era bastante insignificante. Pedí los datos al Ministerio. El Ministerio lo estimaba en más de 7.000 personas, pero es que volví a pedir los datos a la Consejería de Salud, yéndome con los códigos de los manuales diagnósticos, y entonces ya hablábamos de 36.000, 37.000 personas afectadas. Obviamente, en la estimación que hace la Asociación Española de Trastorno de la Conducta Alimentaria, que son las 400.000 personas, alrededor de 400.000 personas afectadas en España, estaríamos hablando en proporción a la población de unas 70.000 personas. ¿Por qué hay que poner el foco en los datos? ¿Por qué es tan importante recabar realmente cuántas personas hay afectadas? Primero, porque como he dicho antes, no solamente es la persona enferma, es sobre todo el cuidador principal, que suele coincidir también con una figura, como antes has comentado, Chum, es una enfermedad muy feminizada, donde el cuidador principal suele coincidir en la figura de la madre, ¿vale? Entonces, lo que no se mide no existe. Y si la Consejería de Salud estaba trabajando con unas 700 personas, era la cifra que estimaban, no consideraban conveniente crear una unidad para estas personas, y sí, los casos más graves, en todo caso, derivarlos a otras comunidades autónomas, como se ha estado haciendo y no siempre. También me gustaría hablar del tema de los traslados, porque es muy importante lo que son las derivaciones, ¿vale? A otras comunidades o a otras unidades que ya estén consolidadas y sobre todo que tengan experiencia en trastornos, o sea, cuando se agrava la enfermedad o se cronifica por la falta de tratamiento adecuado durante años. Yo le escribí también al Ministerio, al Ministerio de Sanidad, al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, porque era consciente de que hacía falta, bueno, en mi petición de Chain también aparece esto, de que hacía falta un centro de referencia nacional como existen para otras patologías. ¿Esto qué suponía? Pues suponía que si tú en tu comunidad, como nos estaba pasando en Andalucía, no recibías un tratamiento adecuado, la enfermedad se iba agravando o se iba cronificando, hay un protocolo con unas garantías, con unos plazos, para la persona afectada no se quede en el desamparo, porque me gustaría recordar que además hay una resolución que pone el vello de punta cuando lo lees de una mujer, porque estamos hablando, tú antes te referías a la juventud, es verdad que la enfermedad aparece, yo cuando digo la enfermedad me refiero a todo el espectro de trastornos alimentarios. La enfermedad aparece en un estadio temprano y de hecho cada vez más pronto, cada vez son más niños, pero es verdad que afecta a mujeres adultas, ¿vale? A bastantes mujeres adultas, hombres también, pero sobre todo mujeres adultas. Y en concreto, el caso de esta andaluza, no recuerdo de qué provincia era ahora mismo, llevaba años pasando por psiquiatría, pues bueno, pues lo que hemos vivido las familias que sabemos lo que hay aquí en Andalucía. Van ingresando cuando están a punto de morirse, hablando claro, o tienen un intento de suicidio, o se autolesionan, o cosas terribles, pues en ese momento las ingresan en psiquiatría, o las ingresan en endocrino, o las ingresan en medicina interna, o bueno, como mi hija, en infeccioso, en urología, en cardiología, la van ingresando, como la van aparcando donde hay sitio, ¿no? En cualquier habitación. A esta mujer ya llevaba un peregrinaje terrible, porque había estado en comunidades terapéuticas también, y se dirigió al defensor para pedir que se pudiera derivar a Ciudad Real. Que ella ya se había puesto en contacto con el doctor, con el psiquiatra de allí, el jefe de la unidad,
pero que no se le autorizaba por el SAT este traslado, esta derivación. Bueno, pues la respuesta no puede ser más lamentable porque, bueno, lo que le dicen es que aquí todavía no ha agotado todos los recursos, que tiene que hacer un contrato terapéutico con su psiquiatra, en fin. No le dan salida a esa derivación y esta mujer se queda sin poder ir a esta unidad especializada. Esta parte es muy importante trabajarla porque aunque nosotros aquí en Andalucía empecemos a ver esa unidad que todavía está ahí intentando arrancar, que ahora mismo hay unas, como he dicho antes, unas consultas externas, parece que está empezando un hospital de día, obviamente no es referente a nivel de Andalucía, nadie se va a desplazar de Cádiz a Málaga a ir a un hospital de día, no tiene ningún sentido. O sea, únicamente será una unidad de referencia cuando la zona de hospitalización, que es por la que nos están dando larga una y otra vez, esté funcionando. Será una unidad de referencia. Aún así, hay una cosa muy importante. Estas enfermedades, estas patologías requieren una especialización muy alta. Son enfermedades muy complejas, sobre todo cuando estamos hablando de que llevan muchos años. Curiosamente, las llaman, y esto tengo que decirlo, que son resistentes al tratamiento. Bueno, es como un eufemismo, ¿no? Es una forma de justificar. No ha habido un tratamiento eficaz. No es que la persona sea resistente al tratamiento, es que no ha habido realmente ningún tratamiento en condiciones. Van generando al final una serie de hábitos, una serie de costumbres que cada vez les cuesta más trabajo. El desgaste de la persona enferma a todos los niveles es impresionante. Son personas, como dije, esto también lo comenté en el programa de Canal Sur, que pierden la ciudadanía porque terminan excluidas, terminan sin vida social, sin vida académica, sin vida laboral, no solo ellas, sino la propia persona afectada. Y a lo que iba. Si esta unidad empieza en Málaga, es importante que sepamos qué especialización tienen los profesionales que están trabajando allí. Es lo más importante. El sitio es muy importante. La placa, cuando nosotros llegamos, personas que fuimos de representantes de la asociación, se nos saltaron las lágrimas cuando encontramos la primera vez en Andalucía que vimos una placa que ponía unidad de trastorno de la conducta alimentaria, que ello no se nos olvida en la vida. O sea, la emoción fue inmensa, pero claro, ¿qué hay detrás de esa placa? Que es la cuestión. El espacio está, ¿qué profesionales tenemos? ¿Qué especialización tienen esos profesionales? Nosotros, cuando yo estaba allí en Málaga, nos hemos reunido en distintas ocasiones con la gerente del hospital, nos hemos reunido con los distintos cargos políticos y pedíamos expresamente que se hicieran públicos estos datos, porque además la propia ley de transparencia a nivel estatal y a nivel autonómico exigen que estos datos sean públicos. Queremos saber cuál es la especialización de estos profesionales, porque si no, lo que estamos buscando, la solución, no la vamos a encontrar en esta unidad tampoco. Por eso es importante que mientras esta unidad se consolida, mientras hay una especialización real, haya un sistema de derivaciones que sea eficaz para aquellos casos que sean más graves, pueda la persona ser derivada a una unidad donde la puedan tratar. Mi caso concreto, ¿qué nos sucedió? Estando allí mi hija en Málaga ingresada, no mejoró en esos 3 meses, no mejoraba, incluso iba a peor. Claro, yo pedí que se hiciera la derivación, pero llegó la pandemia y nos quedamos sin traslado, nos quedamos sin tratamiento, nos quedamos sin hospitalización, nos quedamos sin unidades, nos quedamos sin nada, ¿vale? Entonces, quiero insistir en este tema, ¿vale? El tema de los traslados es una cosa que hay que seguir luchando por ella para que se haga un protocolo donde se garantice, y el tema de la especialización, yéndome a lo que tú me habías dicho antes, de qué vamos, ¿no? Cuáles son nuestras reivindicaciones para este año, precisamente una de ellas es pues, que haya másteres o que haya expertos universitarios donde estos profesionales puedan especializarse. Tiene que haber una especialización reglada, no solamente que los profesionales se desplacen y hagan una formación en otras unidades, sino que haya a su vez unos másteres universitarios donde se vayan formando. Esto ya en su momento, y lo voy a seguir haciendo, nos reunimos aquí en la Universidad de Granada y lo estuvimos hablando, y es una cosa que queremos sacar adelante, ¿vale? Porque creemos que es fundamental el tratamiento, es la clave realmente, el tratamiento especializado.
Y luego otra cosa que tenemos también, pues bueno, igual que en Madrid lleva ya años funcionando, hay un pacto social por los trastornos alimentarios contra la anorexia y la bulimia. Y queremos aquí en Andalucía llevar a cabo, llevar adelante, sacar adelante, pues un pacto social de tal manera que se garantice un consejo, una periodicidad en las reuniones, un consejo donde participen por los distintos actores implicados y donde se puedan tomar medidas desde distintos ámbitos, desde distintas consejerías, Consejería de Salud, Deporte, Juventud, Familia, etcétera, o sea, de todos los ámbitos, porque también tenemos que la parte laboral no solamente para las personas que están con la enfermedad, sino para la persona cuidadora que ha tenido que dejar de trabajar para poder cuidar y hacerse cargo de esa persona enferma. Hay muchísimas, o sea, el abordaje tiene que ser integral y hay ahora mismo, están todas las patas, por decirlo de alguna manera, cojas y la mesa está en el suelo prácticamente. Hay que levantar la mesa y hay que poner esas patas que son muy necesarias. Entonces, bueno, yo creo que con esas dos cosas, aparte obviamente de las reuniones que vamos a seguir manteniendo, tenemos pendiente aquí en Granada, porque estamos también pidiendo que haya hospitales de día en todas las provincias. Porque en los casos donde tiene que haber, digamos, el circuito asistencial, pasaría de la hospitalización, cuando es un caso más grave, por hospital de día y después consultas externas, ¿vale? Tratamiento intensivo. Esa es la forma de reintegrar a la persona, de que la persona realmente pueda curarse y pueda volver con éxito a su vida normal. Si damos el salto de una hospitalización al hogar, a la casa, es un fracaso, seguro, es un fracaso. Tienen que pasar por un tratamiento intensivo con un hospital de día. Lógicamente, para que esto pueda sea posible, se pueda llevar a cabo, tiene que haber en todas las provincias, pues si no, la gente no se puede desplazar, como he dicho antes. Yo no puedo estar todos los días yendo a Málaga a llevar a mi hija al hospital de día, ¿no? Entonces, tenemos pendiente, por ejemplo, aquí en Granada, en Sevilla también nos reunimos con la delegada de salud. Aquí nos hemos reunido en varias ocasiones con el delegado de salud y tenemos pendiente una reunión donde nos van a decir, porque hay un proyecto en marcha de hospital de día. Y tenemos pendiente reunirnos también con la viceconsejera de Sanidad para que nos digan ya el proyecto y con la gerente del Hospital de Málaga, nos digan el proyecto exacto y cuándo va a estar la zona de hospitalización de allí de la unidad de Málaga, que esperemos que esté funcionando lo antes posible. Patricia, bueno, antes de nada quería agradecer la enorme labor que está haciendo nuestro compañero Manuel Morales detrás de los medios para retransmitir esta conferencia en directo. Hemos empezado a retransmitirla en directo por problemas técnicos hace unos 6 minutillos. No obstante, se han dicho cosas muy interesantes en los minutos previos, así que cuando la colguemos en diferido, os recomiendo que lo veáis porque Patricia ha comentado y ha clarificado muchísimo el tema de los trastornos de conducta alimentaria y en los comentarios pues podéis dejar preguntas sobre aquello que consideréis importante a lo largo de esta conferencia donde ya vamos a darle una visión un poquito más dinámica con la participación de la gente que nos está viendo. Patricia, han preguntado que cuándo y cómo se detecta la aparición o la posible aparición de unos trastornos de conducta alimentaria en el seno familiar. ¿Cuándo se detecta? Bueno, pues se detecta sobre todo, a ver, aquí la complicación estriba en el que nos encontramos normalmente en el periodo de adolescencia. Entonces es complicado porque, claro, hay muchas señales que son muy características de esta etapa vital y se nos pueden escapar, ¿no? Podemos pensar que son cosas de la edad y que ya se le pasarán y no pasa nada. A ver, uno de los problemas, cuando tú hablabas de la prevención, yo estoy muy de acuerdo en que haya prevención, pero soy un poquito escéptica porque es muy difícil, todavía no se conocen bien qué factores realmente, o sea, cuáles son las causas reales
de estos trastornos, ¿no? Cuando se habla de multicausal, pues bueno, ahí tenemos al final, ¿no? Una mezcla de causas que son difíciles de poder evitar, ¿no? Sí es verdad que se puede hacer mucho, sobre todo, como tú dices, como maestro que eres, desde el ámbito de la educación emocional. Considero que es fundamental. Es fundamental enseñarle a los niños desde que son niños a aprender a identificar sus emociones, a poner nombre a lo que están sintiendo, a lo que le está pasando. Aquí hay un nexo en muchas ocasiones muy fuerte entre acoso escolar, ¿vale? Casos de acoso escolar y no sé si, bueno, si has visto el vídeo, la canción que hizo mi hijo, ¿no? El canon de la locura, donde explica la historia, ¿no? En este caso de su hermana, más o menos, pero hay muchas más familias que me lo han hecho saber que también han empezado ¿no? Pues con acoso, ¿no? Con temas de acoso escolar. Entonces, son el detectar, por ejemplo, que en el ámbito escolar está habiendo problemas, el ver que tu hijo o tu hija se encierra más de la cuenta, que se encierra en los estudios, que se encierra en la habitación, que no quiere relacionarse, que va perdiendo amistades, que el carácter es un carácter ya muy triste, es un carácter muy, muy apático. Empieza sobre todo, ¿no? Con el estado de ánimo de la persona. Y luego, obviamente, en cuanto a la comida, pues empieza a haber cosas ya raras. Claro, hay mucha gente que dice, bueno, son manías, todo el mundo las tenemos, no le gusta tal alimento, no le gusta el otro y tampoco se le da importancia. Pero se empieza sobre todo a ver en el momento que empiezan a esconder comida, en el momento que escuchas un vómito, ya sabes que esa persona está teniendo un problema en ese momento con la comida. Y es fundamental en este momento acudir lo antes posible al médico de cabecera. Debemos de entrar, y esto también quiero hacer hincapié, debemos de entrar en el circuito sanitario, porque si no se entra en el circuito sanitario, volvemos al problema de antes, volvemos a la falta de datos, ¿vale? A la falta de diagnóstico. ¿Qué pasa cuando muchas familias no van al médico de cabecera porque el proceso es muy lento hasta que los derivan a salud mental? A nadie le gusta pensar que su hija, que hasta ese momento ha sido modélica, normalmente son personas que sacan muy buenas notas, que tienen un comportamiento extraordinario. El admitir o el reconocer de algún modo que tiene un problema calificado de salud mental genera mucho rechazo también en la familia en un primer momento. Obviamente la persona con la niña o la joven con la enfermedad tampoco lo reconoce, no lo quiere reconocer, intenta ocultar la enfermedad y no compartirla ni con su familia ni con su entorno cercano. Entonces, importante, como digo, ir al circuito cuanto antes, ya sea pediatra, ya sea médico de cabecera, y decirle claramente, sospecho que tiene un trastorno de la conducta alimentaria, para evitar el peregrinaje hasta el diagnóstico, porque si hay un peregrinaje posterior, el que es hasta el diagnóstico, en algunos casos, en mi caso no fue así, pero en algunos casos que me han contado es terrible. Entonces, aquí voy a hacer también hincapié en el tema de los tratamientos privados. El tema de los tratamientos privados no lo quiere reconocer, es otro de nuestros hándicaps, digamos, porque no son los que se han estado haciendo cargo del déficit que hay en la sanidad pública. Entonces, importante, claro, como digo, ir al circuito lo que no se sabe antes, es que ya sea pediatra, ya sea médico de cabecera, si hablamos de un hospital de día, estamos hablando de unos 2.300 euros mensuales aproximados. Si hablamos de un ingreso de 24 horas, como familia ahora durante el confinamiento han tenido que recurrir a los ingresos privados, estamos hablando de 4.000 euros al mes. Más gastos adicionales. Obviamente esto no se lo puede permitir una familia andaluza normal, ni andaluza ni de ninguna otra parte de España, ¿no? Entonces, claro, al final, lo que yo decía antes un poco, que se transmite muchas veces en los medios de comunicación, hablan de la enfermedad, cuentan lo que es la anorexia, cuentan lo que es la bulimia y normalmente sacan un testimonio de una persona que está en tratamiento en un centro privado. Con lo cual, al final, la imagen que se da, el que está viendo en su casa, la familia que lo está viendo en su casa, vale, existe esta enfermedad, pero hay un tratamiento. En ese momento no se plantean si el tratamiento va a ser imposible de asumir en caso de que le pudiera suceder en su propia casa, porque, por favor, no olvidemos que es una enfermedad que nadie se la espera.
nadie se la espera. Es que nos puede aparecer en cualquier, además, en cualquier momento. Yo digo, suelen aparecer en la adolescencia, pero pueden aparecer antes o pueden aparecer más tarde. Y nadie se espera esta enfermedad. Entonces, hay que estar preparados y por lo menos todos como sociedad tener la certeza de que si va a pasar algo, o sea, si realmente yo voy a necesitar ese tratamiento, va a existir este tratamiento. Muchas gracias, Patricia. Nos saludan desde muchísimos rincones, no solamente de Andalucía, como es Montilla, como es Sevilla, como es gente que conozco en Inayó, aquí en Granada, sino que también nos mandan saludos y te mandan muchísimos abrazos, Patricia, desde Buenos Aires. Es decir, hemos cruzado el charco y nos mandan saludos desde allí. Una pregunta que nos traslada es ¿qué papel juegan, y la leo textualmente, qué papel juegan los medios en la reproducción de ideales de belleza enfermizos? Y también, ¿qué dice el Consejo Audiovisual de Andalucía al respecto? Bueno, Chulo, del Consejo Audiovisual lo tendrás que decir tú. Eso te lo voy a pasar a ti. Bueno, pues los medios de comunicación, evidentemente yo escribí un artículo, ¿no? El Día de la Violencia de Género, conectando un poquito, ¿no? Lo que son los estereotipos, lo que son, o como la canción de mi hijo, ¿no? Del canon de la locura. Evidentemente el éxito que se asocia a una persona delgada, y no solo ya el éxito que se asocia a la delgadez, sino el fracaso que se asocia a la persona que está, no tiene que estar obesa, con que esté gorda, o que esté un poco rellenita, ya genera, sobre todo en estas edades que hablábamos antes, ¿no? Del instituto, de donde son más vulnerables, cuando tienen, digamos, más mala leche, por decirlo en términos más vulgares, los niños unos con otros, pues claro, se centran sobre todo, ¿no? en defectos físicos, ¿no? En la parte física de la persona. Y claro, el estar un poquito más rellenito, el estar un poquito más, ya digo que no hay que llegar a estar gordo, evidentemente te ataca directamente a la autoestima de esa niña, de ese niño. Y claramente las niñas aquí, por eso, entre otras cosas, obviamente, es más feminizada, las niñas aquí tienen todavía, digamos, mucho más alto, ¿no? el canon este al que tienen que llegar y al que se tienen que someter, porque además, bueno, aquí hay muchas cosas muy interesantes de debatir, ¿no? En el tema de por qué le afecta más a las mujeres, ¿no? En más de un 90%, ¿no? Incluso. ¿Por qué sigue habiendo competencia entre las propias mujeres, entre las propias jóvenes, ¿no? Porque sigue habiendo esa rivalidad en el fondo de a ver quién es la que está más delgada, de a ver quién es la que está más guapa, de a ver quién llama más la atención, ¿no? O sea, habría también que ver, ¿no? Hasta qué punto aquí entran en juego pues muchísimos factores. No quiero que se me olvide, lo tengo subrayado, el tema de las redes sociales, tú lo has comentado antes, y lo vinculo, ¿no? Con esto que estamos hablando ahora, ¿no? De lo que tú has dicho de los me gusta, ¿no? Cuanto más me gusta tenga, es que la gente me quiere más, es que valgo más, es que, o sea, yo pongo mi valor no dentro de mí, no lo pongo en valores éticos ni morales, sino pongo mi valor en mi imagen. Porque, bueno, rápidamente todos podemos comprobar, no solo ya un me gusta, la persona que sube una foto y los comentarios, qué guapa, guapísima, o sea, todo se refiere al aspecto físico, claro, es una imagen, ¿no? Pero bueno, uno se podría fijar en la imagen en otras cosas, ¿no? Que aparecieran en esa imagen. Tema de las redes sociales, quiero hacer hincapié en otra cosa, son muy peligrosas. A ver, las redes sociales, cuando hay factores de vulnerabilidad, tenemos que tener en cuenta que las personas afectadas por un trastorno de conducta alimentaria son personas con una sensibilidad muy alta y por tanto son muy vulnerables. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque por desgracia esa vulnerabilidad es conocida pues, por personas, digamos, que no son demasiado buenas. Pueden atrapar a estas criaturas, perdón por lo de criaturas, pero es que en realidad cuando estamos en una situación tan vulnerable, pues es mucho más fácil que sea presa de otro tipo de ataque. Entonces, por favor, redes sociales son muy peligrosas, hay que saber usarlas bien y realmente la mayoría de los psicólogos, incluso que son expertos, no recomiendan que la persona cuando está enferma acceda a las redes sociales, ¿vale? Es como una especie de cuarentena de decir, pues,
o que accedan específicamente a grupos de apoyo, que existen grupos de apoyo. Porque se ha hablado muchas veces, ¿no?, de los grupos que hay, de WhatsApp, de páginas de internet, ProAni y ProMía. Esto se ha hablado mucho, ¿no?, de cómo fomentan entre las propias personas que están enfermas, cómo fomentan la enfermedad, cómo se consideran que son de otra especie, aparecen fotos de autolesiones, cómo se tiene que castigar, cómo se tiene... Claro, esto parece que las convierte como una especie de monstruos, ¿no? De monstruos de cómo pueden decirse eso una a otra. Y en realidad no es así, en realidad son personas que están muy enfermas, que necesitan ayuda siempre, por favor, y quiero mandar este mensaje. Por favor, las personas que estén pasando por esta enfermedad, que la ayuda sea siempre de profesionales o del entorno cercano más inmediato. Jamás de desconocidos, jamás de personas que salen por ahí intentando ayudar. Es una enfermedad muy complicada, es una enfermedad muy compleja y tenemos que tener muchísimo cuidado con este tipo de cuestiones. Pues Patricia, mira, también se han unido provincias de Málaga y de Córdoba. Chiquilla, tienes gente que te apoya en todos los lados, ¿eh? No solamente en las ciudades que hemos dicho anteriormente, sino que poco a poco se va uniendo más gente y eso es muestra de lo que estáis haciendo. Está muy bien y vais por muy buen camino para erradicar los trastornos de conducta alimentaria. Ha hablado de las redes sociales en cuanto al feedback que reciben las personas cuando publican una foto. Evidentemente, de forma inconsciente nos pasa a todas y a todos, donde publicamos un artículo, publicamos una foto, publicamos un texto, una opinión, y evidentemente los me gusta, los comentarios te hacen hacerte una imagen de lo que ha podido gustar o no dentro de las redes sociales. Y eso es precisamente algo que, empezando por nosotros mismos, tenemos que extrapolar. Es decir, no tenemos que basar aquello que realizamos en función de lo que digan las demás personas o de los me gusta que tengamos, de los likes o de los comentarios que nos puedan hacer. Y es un trabajo que se tiene que abordar de forma muy constante y paulatina. También comentan lo que tú has dicho anteriormente, el papel fundamental que tenéis las mujeres, muy valientes, y que representáis a unas madres coraje que están día sí y día también al frente de esta enfermedad. Quería que otra vez volvieras a explicar la labor fundamental que realizáis, y también nos comentan que la enfermedad se suele complicar con ciertas situaciones, como tú bien has dicho, como el bullying o el acoso. Pues queríamos que nos comentaras un poquito sobre todo la tendencia de la lucha incesante que tenéis las madres coraje, que enfrentáis día a día a este problema. Madre mía, si yo tuviera que explicarlo, lo que nos enfrentamos día a día sería, de verdad, yo lo diré siempre, no se lo deseo ni a mi peor enemigo. No le deseo a nadie que pase por esto, no solo por lo dura que es la enfermedad, sino por esa falta, ¿no?, que tenemos aquí de tratamiento que lo complica todo muchísimo. Bueno, la labor de la asociación, yo muchas veces me pregunta la gente, ¿no? Digo, mira, no somos una asociación al uso en relación con los trastornos alimentarios. Nosotros nuestra labor no es prestar un servicio, no es tener nuestro psicólogo, no es hacer grupos de apoyo. Nuestra labor es básicamente reivindicativa. Nosotros vamos a reivindicar siempre todos los recursos necesarios públicos para el abordaje integral, como decía antes, de los trastornos alimentarios. Desde el ámbito, como he comentado, desde el ámbito de la especialización de los profesionales, desde el ámbito de la laboral, las medidas de conciliación, desde el ámbito educativo, ¿no?, como hablábamos de esa educación emocional, de esa educación en valores, desde el ámbito, pues desde todos los ámbitos que resultan afectados del ámbito, obviamente, de la sanidad, ¿no?, de lo que son las unidades, de lo que son los hospitales de día. Entonces, nuestro trabajo del estudio, la divulgación y, obviamente, el visibilizar, como decía el otro día, la realidad. Visibilizar la realidad, qué hay detrás de una anorexia, qué hay detrás de una bulimia, qué hay detrás de un trastorno, qué hay detrás de todo eso. No solamente qué hay, sino quiénes hay detrás de
de estos trastornos alimentarios. Entonces, nuestra labor es reivindicativa y va a seguir siendo en esta línea, porque tenemos que conseguir, por eso lo del pacto social que antes comentaba, tenemos que conseguir una consolidación, tenemos que conseguir un anclaje, tenemos que conseguir que realmente, porque si hay una pata, como yo antes decía de la mesa, si hay una pata coja, al final la mesa nunca se va a sostener ni va a tener una estabilidad. Entonces necesitamos que esa mesa sea una mesa firme, donde realmente se pueda desarrollar un proyecto vital digno para la persona afectada, para la persona enferma y, por supuesto, para las personas, para su familia y para la cuidadora principal, que es muy importante. Entonces, bueno, voy a aprovechar para agradecer, porque me estás diciendo la gente que está escribiendo, para agradecer sin duda el apoyo incondicional. Bueno, a lo largo de este camino me he encontrado personalmente personas, bueno, como tú, Chus, personas extraordinarias, personas maravillosas, personas realmente buenas, y eso me da muchísima fuerza también para seguir luchando, así que lógicamente mi agradecimiento a todos ellos. Patricia, a mí no me tienes que agradecer nada, porque si alguien está aprendiendo de alguien en este caso, y no es por de cara a la galería ni nada de eso, es lo que estoy aprendiendo gracias a ti, gracias al colectivo, y eso nunca tendré palabras para agradeceroslo. Quería comentaros que para el Día de la Mujer de este año, aquí en el municipio vecino de La Zubia, le dieron a Patricia un premio por una de las premiadas por los premios de igualdad que se dieron en dicho municipio. Tuve la suerte de estar allí y la verdad que vimos las muestras de cariño que te tiene. Me comentan que una oyente o una persona que nos sigue por internet, bueno, no sería oyente, sería televidente en este caso, dice que en ocasiones se complica con situaciones de abuso sexual en niñas y que por ello pierden su autoestima. Queríamos, pues eso, es una faceta, pues evidentemente, que no conocía y que nos comparten una de las personas que nos siguen por esta retransmisión. Bueno, esto obviamente es un tema muy delicado. Bueno, primero voy a hacer referencia a lo del premio, que gracias por asistir, porque bueno, en aquellos momentos yo no pude venir con toda mi pena porque estaba mi hija pendiente en una situación muy crítica, pendiente de uno de estos traslados que antes he comentado, y no pude asistir. El tema de los abusos sexuales, a ver, yo quiero hacer aquí hincapié en cuando digo lo de la enfermedad silenciada y silenciosa, entre otras cosas, por el estigma social que termina acompañando esta enfermedad. Porque si bien es cierto, obviamente es una realidad y muy dolorosa, igual que hablaba del acoso escolar, a veces las personas afectadas no se atreven, hay casos de familias completamente funcionales. De hecho, a mí me cabrea personalmente muchísimo cuando intentan, porque bueno, esta es otra parte, también la enfermedad de las culpas, ¿no? Y sobre todo la culpa es de la madre, ¿no? Y tú pasas por muchísimos profesionales y casi todos los profesionales señalan con el dedo, profesionales no especializados, claramente, en estas enfermedades, señalan a la madre, ¿no?, como culpable, a la familia, o te hablan de una familia disfuncional, cuando realmente la enfermedad, cuando aparece, destroza y destruye toda posible familia, porque es una enfermedad completamente devastadora. ¿Qué pasa? Que igual que hay casos, aquí hablábamos de los factores, digamos, que dan origen a la enfermedad, ¿no?, que pueden ser una de las causas, una de los determinantes, que haya un abuso, que haya habido abusos sexuales. Como he dicho antes, son personas muy sensibles, que lo que es los traumas, lógicamente, les cuesta, no digo porque un trauma de abuso sexual es una cosa bastante delicada, ¿no? No me veo, no soy profesional como para hablar hasta ese punto, ¿no?, de esto. Pero es verdad, insisto, ahora yo quiero insistir en los factores mantenedores, una vez que la enfermedad aparece. Insisto en la vulnerabilidad. La vulnerabilidad de la persona afectada, la vulnerabilidad de la persona cuidadora, en términos de salud física, en términos de salud emocional,
y en términos de situaciones a las que se exponen muy peligrosas. Tenemos que tener en cuenta que en muchas ocasiones tenemos un límite legal para establecer la mayoría de edad, que no deja de ser una convención. Aquí lo tenemos en España en 18 años. Cuando estas personas afectadas pasan a 18 años, no tienen la voluntad, digamos, la enfermedad les genera una serie de características que es una persona dependiente en muchos aspectos, tiene una voluntad viciada por la enfermedad, y son personas, para que nos entendamos, que a lo mejor están más pendientes en muchas ocasiones de si lo que se están comiendo lleva aceite que si les está sucediendo otra cosa, ¿vale? Es un problema de la propia enfermedad. Conozco muchos casos personales, lógicamente no son casos muy duros de contar, son casos difíciles además de, ¿no?, a veces de comprender, pero evidentemente estas personas tienen que tener un nivel de protección muy alto para evitar tanto esos abusos sexuales, tanto el acoso, tanto como cualquier otro abuso de tipo emocional o físico al que pueden estar sometidas, no ya previamente, sino durante la enfermedad o incluso como propia consecuencia, ¿no?, de esa debilidad en la que entran cuando están enfermas. Entonces, por favor, todas las personas del entorno cercano, familiares, sociedad en su conjunto, siempre dirigirlo a profesionales, siempre dirigirlo a amigos cercanos y tener mucha vigilancia y protegerlas porque necesitan muchísima protección. Patricia, hemos hablado precisamente del papel del que pueden tener los medios de comunicación, del papel que inciden las redes sociales y del aspecto educativo. En cuanto al empleo, porque hemos visto que hay muchísimos problemas en cuanto a la inclusión en el mundo laboral de las personas que sufren trastorno de conducta alimentaria, porque no pueden trabajar muchísimas veces durante una jornada completa. También a las personas que cuidáis y que estáis pendientes de las personas con trastorno de conducta alimentaria, tenéis enormes problemas a la hora de conciliar la vida laboral y familiar. ¿Qué ves o lo importante o lo fundamental que se debería abordar en materia de empleo dentro de la Junta de Andalucía? Es una de las preguntas que tenemos registradas para la Comisión de Empleo, que espero que entre la siguiente comisión para que tracemos de una vez por todas una hoja de ruta en colaboración entre la Consejería de Salud y la Consejería de Empleo para facilitar esta inclusión y esta conciliación. ¿Qué consideras que es lo más importante y trascendental en este aspecto? Bueno, cada vez que me hacen una pregunta o dos me extendería lo más grande y no, porque es que, claro, da para tanto todo esto. Vamos, en empleo, lógicamente, el problema está, en primer lugar, cuando la persona, vamos a irnos a la adolescencia, ¿no? Cuando empiezan con la enfermedad, el problema principal lo tiene, ¿no?, la persona que está cuidando. Igual que antes decía que esta enfermedad destroza a las familias, tenemos que tener en cuenta que en muchas ocasiones llegan a haber separaciones, ¿no?, en el núcleo familiar y al final es una persona la que se queda, hay un cuidador principal que necesita. ¿Qué necesita en este caso? Mi propia experiencia, bueno, ayer creo que fue, antes de ayer, yo presenté un recurso por un permiso que había solicitado donde yo trabajo, que me han denegado y lógicamente, bueno, pienso ir a los tribunales y voy a seguir peleando, ¿vale? Porque esto es algo que se debe reconocer, porque es que no podemos, si no están atendidas por la sanidad pública y tenemos que estar cuidando a estas personas en casa, obviamente necesitamos esos permisos. No podemos quedarnos sin los ingresos principales en casa, porque entonces, si yo antes hablaba de vulnerabilidad, pues las familias que están empobrecidas por estas situaciones es que desaparecen. Lo decía el otro día también en Canal Sur, desaparecen literalmente. Nadie sabe lo que les pasa, ni nadie sabe dónde terminan, ni cómo terminan. Por desgracia, por eso digo yo que mi misión fundamental es mostrar esta realidad. Las personas que tienen un trastorno alimentario necesitan un tratamiento y necesitan un tratamiento intensivo y por tanto se tiene que adaptar el empleo, se tiene que adaptar a estas circunstancias. ¿Qué pasa con la empresa privada? Pues todos lo sabemos, ¿no? Al final, yo lo he dicho más de una vez, yo soy funcionaria
en mi caso, no ya como afectada directa, como enferma, sino como cuidadora, si yo no hubiera sido funcionaria, a mí me hubieran despedido hace muchísimo tiempo. Estaría en la calle, no tendría ninguna ayuda. Entonces, ¿qué necesitan estas personas? Necesitan sobre todo una orientación en el empleo y necesitan que si es necesario que se reconozca, mientras tengan esa dependencia, que se reconozca la discapacidad, porque con esto me he encontrado yo con muchísimos casos en los que el psicólogo o psiquiatra pues considera que para la persona afectada no es terapéutico que considere que tiene una discapacidad, con lo cual le estás quitando las posibles ayudas, le estás quitando los posibles bastones que puede tener para enfrentarse al mundo exterior, para enfrentarse, por ejemplo, a unas oposiciones, ¿no? Que sería quizás una de las entradas, ¿no? Para estas personas también pues, muy positivas, porque les permitiría conciliarlo, ¿no? con su estado de salud. Pero lógicamente a nivel de empleo se tiene que trabajar mucho y se tienen que adoptar medidas que ahora mismo no existen para estas personas. Yo he hablado con las trabajadoras sociales, que ha habido varias allí en la unidad de Málaga, le he planteado todas estas necesidades y realmente me lo dicen, no, es que ahora mismo no hay nada para ellas, no hay nada para nosotros, entonces empezamos un poco no de cero y tiene que haber incentivos, tiene que haber una orientación, una guía, una ayuda para que estas personas entren en el mercado laboral y empiecen a tener autonomía, que además para ellas las personas enfermas tienen que salir del rol de enferma, que al final, sobre todo cuando la enfermedad se cronifica, adaptan ese rol de enferma y necesitan esa autonomía. Y obviamente el empleo es la mejor forma de obtener esa autonomía. Patricia, aparte de las 2 unidades completas, nos comenta que el hospital de día en todas las provincias debe ser fundamental. Y al hilo de esto, de elementos que son fundamentales, el otro día me pedían que sintetizara lo que se buscaba y lo que se persigue con la lucha contra los trastornos de conducta alimentaria. Y voy a decirte 5 expresiones para ver si tú podrías añadir alguna más. Visibilización, concienciación, herramientas, inserción laboral y sobre todo atención pública sanitaria. Respecto a los centros de día, ¿qué nos podrías comentar? Y respecto a estas expresiones, ¿cuáles más podríamos añadir? Vale, pues respecto al hospital de día, a los hospitales de día un poco lo que decía antes, ¿no? Son indispensables. Son indispensables, ¿por qué? Porque suponen, ¿no? ese circuito completo en el tratamiento de la enfermedad y sobre todo suponen evitar en muchas ocasiones que tenga que haber un agravamiento de la enfermedad y por tanto tenga que haber una hospitalización, con lo que supone la hospitalización y en muchas ocasiones cuando se cronifican los cuadros, la institucionalización, ¿vale? Llegan a institucionalizarse, incluso hay muchos casos en que aprenden a vivir en un hospital y consideran que es donde se desenvuelven y donde se encuentran relativamente cómodas. El hospital de día es el núcleo duro de tratamiento de esta enfermedad, porque es donde realmente se van a enfrentar a una de las partes que es la que más trabajo le cuesta, que es la comida, porque si bien el trastorno tiene causas emocionales y otras muchas causas, si no se garantiza la alimentación, no es posible un tratamiento eficaz. Entonces, el núcleo duro son los hospitales de día. Vamos a pelear para que haya en todas las provincias, para que exista este dispositivo asistencial. Bueno, yo sobre todo concienciación, visibilización, por supuesto todo eso, reflexión y sobre todo atrevernos a mirar de frente, siempre lo digo, mirar de frente y dar un paso al frente y levantar la cara, o sea, derribar ese estigma y realmente darnos cuenta, ¿no? Atrevernos a levantar la alfombra y ver qué hay debajo, ¿no? O sea, aunque no guste, aunque sea desagradable, aunque duela, es la única forma de que podamos saber como sociedad, podamos saber qué está pasando a un porcentaje muy alto de nuestra infancia, de nuestra juventud, y nos dice mucho de qué somos como sociedad.
de qué somos, de cómo nos comportamos, de qué actitudes tenemos y hasta qué punto estamos dispuestos a implicarnos y a cumplir con el cometido que tenemos como sociedad, que a fin de cuentas es protegernos uno a otro. Entonces, atrevernos a mirar de frente la realidad. Es una de mis frases que más me gusta decir. Qué bonito, Patricia. La verdad que esa frase se podría añadir una expresión más de valentía. Me gusta mucho lo de levantar la alfombra y sobre todo mirar al frente y luchar. No queda otra. Me comenta otra seguidora que es imposible pagar un tratamiento privado. Las madres cuidadoras llegamos a perder el empleo. La vida se transforma en un auténtico caos. Culpan a los padres que sus hijas enferman por ello y muchos profesionales no son especializados y no hacen un paso al costado, cometiendo mala praxis, haciendo que los pacientes cronifiquen su enfermedad en vez de avanzar hacia la curación. ¿Qué nos podría comentar de este comentario? Pues bueno, pues que se me vuelve a poner el vello, ¿no? de punta, porque me emocionó de rabia, de dolor, ¿no? Ese dolor que yo estoy aprendiendo a canalizar, porque es muy duro que cuando, en mi caso, con 13 años, cuando te dicen esta enfermedad, y tú además ya la conoces un poquito, como era mi caso, que vivas además con esa culpa que te ahoga, con esa culpa que te asfixia, con esa culpa que te avergüenza y con esa culpa que lo que hace precisamente es anularte como persona y anular tu voz. Y eso al final lo que se consigue es que todo se va quedando, como decía antes, ¿no? Uno de mis lemas que tengo en el frigorífico es lo personal es político. O sea, vamos a abrir esa puerta, ¿no? Vamos a abrir esa puerta, vamos a ver qué hay dentro de esa puerta, qué está pasando, ¿no? en esas culpas, ¿no? En esos malos profesionales, en esa mala praxis, en esa que rápidamente psicoanalizan, y yo a veces digo, ¿no? Medio de broma, digo, es que si vamos tirando llegamos a la madre Eva, ¿no? Y la madre Eva es la que tiene al final la culpa, ¿no? O sea, puede ir tirando hacia arriba, no sirve para nada. Sí, no sirve para nada porque, bueno, vale, mi tatarabuela era alcohólica y, bueno, ¿y qué? ¿No? O sea, vamos a centrarnos en la solución del problema, porque lo otro lo único que hace es, al final, generar un discurso en la persona enferma y un discurso en la persona, normalmente la madre o en el padre. Esas culpas lo único que hacen es generar un conflicto, ahondar en el conflicto familiar, que en vez de ayudar a que la enfermedad se cure, lo que está haciendo es romper todos los posibles vínculos afectivos que realmente puedan ayudar a la enfermedad. Se hace muchísimo daño. Y la parte del tratamiento pues me parece criminal porque cuando tú, esa familia que llega y que le dicen, no, oiga, es que son 4.000 euros al mes. Dios mío, es que mi hija se me muere. Sí, pero es que yo 4.000 euros al mes. O sea, es cómo te sientes como madre, cómo te sientes como padre, diciendo, hay un tratamiento. Y ojo, que en estos centros privados, en muchos casos, sobre todo en los casos más graves, lo que hacen cuando están más graves es mandarlos a un hospital público. No se hacen cargo tampoco. En muchos casos no les interesa tener a pacientes que sean muy graves y hay casos en la asociación que han echado a pacientes de allí porque simplemente no les interesa. Pero claro, esa familia dice, hombre, es que si yo me voy a meter en un préstamo y voy a pagar esto porque si mi hija se cura lo que haga falta por mi hija, ¿qué padre no diría eso? ¿Qué madre no diría eso? Y se meten en préstamos y luego se encuentran en muchas ocasiones pagando un préstamo y su hija o su hijo está sin ese tratamiento. Y ojo aquí también con otra cosa, que es un engaño, yo siempre lo diré, hay un seguro escolar, que esto depende del Ministerio de Trabajo, que ya ha tenido varios intentos, porque como además se transfirieron las competencias, ¿no?, a las comunidades autónomas, en algunas el seguro escolar no cubre estos tratamientos. Yo a través de transparencia también pedí los datos del seguro escolar. El seguro escolar es completamente deficitario, y se lleva el grueso, creo recordar que era un 90 y tantos %, se lo llevan estos tratamientos. ¿Qué pasa? Que cubren solamente un máximo de 2 años. Pero es que esta enfermedad, aunque al principio cuando la descubrimos en nuestra casa queremos que se cure ya, y es verdad que se tiene que curar rápido, que el tratamiento tiene que ser eficaz,
también es verdad que en muchas ocasiones el tratamiento de media puede durar 4 a 5 años y además, si no es un tratamiento efectivo, hay recaída a lo largo de toda la vida. Entonces, desaparece el seguro escolar, que además tiene un montón de requisitos, que muchísimas personas, la inmensa mayoría, se escapan del seguro escolar. Quiero decir que es otro, al final es como otro engaño para creernos que realmente hay una ayuda cuando al final es una trampa. Patricia antes ha hablado de levantar la alfombra, de mirar al frente, de plantarle cara a la situación, y lo que venía este comentario a decir, pues básicamente nos hacía ver la culpabilidad que la sociedad y muchas veces este tipo de servicios privados se le hacen, se le echan en culpa encima a las familias, ¿no? Volviendo otra vez a la estigmatización, echándose la culpa, y eso hace, pues evidentemente, que muchas personas pues, no sean capaces de levantar la cabeza, de levantar la alfombra y de luchar con todas sus fuerzas, porque entre unas cosas y otras terminan hundiéndolas. Yo quiero terminar ya agradeciendo toda la labor que está haciendo Manuel Morales desde los servicios técnicos, agradecerle a la Asamblea Local de Izquierda Unida pues, por organizar esta conferencia, a Patricia, como no, por prestarse, y siempre que la llamo me coge el teléfono al segundo y siempre está ahí para lo que haga falta, tanto a ella como a todo su colectivo, a todas las personas que están relacionadas con los trastornos de conducta alimentarios que he podido conocer de Málaga, de Córdoba, de Sevilla, y que poco a poco estamos haciendo camino al andar. Ya os dije en el pleno donde se debatió la proposición no de ley que no ibais a estar solas, y evidentemente es algo que vamos a cumplir y que seguiremos cumpliendo. Llevamos ya un año conociéndonos, son muchos más años los que vamos a estar juntos, y esperemos que pronto esté la luz al final del túnel. Patricia, si quieres decirle algo a la audiencia en plan de despedida. Bueno, pues obviamente, como no, daros las gracias. Gracias, Manuel, los servicios técnicos. Muchísimas gracias a la plataforma. Muchísimas gracias. Es que no puedo agradecerte. Es decir, gracias, me quedo corta siempre contigo, Chu. Y bueno, en este caso eres tú el que está siempre ahí, ¿no? Aguantando las llamadas, ¿no? y las peticiones y ayudándonos. Bueno, yo quiero decir, igual que antes, no he dicho lo de que levantemos la alfombra, que por favor, que para perder el miedo a lo desconocido, tenemos que informarnos, porque todo lo que es desconocido genera miedo, genera rechazo, y es una labor que sobre todo tenemos que hacer las familias, porque las personas mientras están enfermas, cuando se recuperan, la mayoría además quieren dar testimonio de su recuperación y lo cuentan y quieren ayudar cuando se recuperan. Pero es verdad que mientras están enfermas, ahí tenemos un papel fundamental las familias. Las familias tenemos, las familias y obviamente vosotros, ¿no? Vosotros, los políticos, los maestros, los profesores, los médicos, o sea, quiero decir, ahí es un problema que tenemos todos que ayudar, conocer, informarnos, darnos cuenta que debajo de estas personas, de esta enfermedad que parece un monstruo, pues sí, pues normalmente se le representa, ¿no? Sobre todo a la anorexia como un monstruo, ¿no? Porque realmente lo es, la enfermedad es un monstruo. Pero debajo de estas personas, debajo de ese monstruo hay personas muy, muy sensibles, personas que les duele tanto vivir que necesitan la enfermedad. Entonces son personas nobles, son personas buenas de corazón, y eso nos tenemos que dar cuenta y tenemos que conocer esa realidad para darnos cuenta de lo que necesitan, esa protección, y necesitan esa ayuda. Y simplemente animar a todo el mundo a que se informe y a que pierdan, ¿no? ese miedo o ese rechazo que pueda generar la enfermedad. Pues Patricia, de verdad, agradecerte de nuevo que te hayas prestado. Agradeciendo a todas las personas que nos habéis seguido por internet, que habéis realizado comentarios, para agradeceros vuestra participación. Y finalizar diciendo, y siempre me gusta decir esta frase, que la que se dice: si quieres llegar... ahora mismo se me ha olvidado de los nervios, se me ha olvidado. Es decir, si quieres llegar rápido, camina solo. Y si quieres llegar lejos, camina acompañado.
Y aquí, entre todas y todos, vamos a ir por este camino juntos y vamos a llegar muy, muy, muy lejos. Así que muchísimas gracias por seguirnos por las redes sociales y estamos en contacto. Una última cosilla que se me ha olvidado, como sí. No, por favor, gracias a toda esa familia de la asociación. Bueno, no voy a decir nombres porque se me va a olvidar seguro más de uno y al final voy a quedar mal. Pero quiero dar gracias y a las más de 380.000 firmas que hay ahora mismo en la plataforma, a todos los comentarios, a todo el apoyo. Bueno, muchísimas gracias porque, como tú bien has dicho, esto es cosa de todo y tenemos que estar juntos. Así que muchísimas gracias, de verdad, a todos. Bueno, pues nos despedimos.